Bien, buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas, buenas. Bien, entonces, el día de hoy vamos a empezar la materia de atención directa al paciente en quirófano. Aquí vamos a ver todo lo que ustedes hacen directamente con el paciente, desde su atención, su recepción, que hacen dentro del quirófano, las posiciones y la parte de recuperación anestésica. Bien.
Y vamos a empezar con lo que es la protección psicológica del paciente quirúrgico. ¿Ya? Bien, el paciente que es quirúrgico, desde el momento que nosotros le decimos que va a ser operado, ya empieza a entrar en estrés mental. Ese estrés mental que va a tener ese paciente se va a expresar en estados psicológicos y también en estados físicos. La tensión mental le va a generar ansiedad, depresión en la parte psicológica y en la parte física va a representar lo que es el estrés físico, que ahorita vamos a hablar de él un poquito, ¿ya? Pero va a generar una situación adversa para el propio paciente. Entonces es importante actuar sobre el componente psicológico que está sufriendo el paciente desde el momento que se le ha dicho que vamos a operar y que empeora en el momento que el paciente cruza la puerta del quirófano. Ya va a empezar a tener mayor tensión mental, emocional, que puede hacer que pasen ciertas cosas que ahorita vamos a ver. Bien, esa ansiedad, esa depresión que va a tener el paciente quirúrgico se debe principalmente a los temores. Entre los temores más frecuentes que pudiese tener un paciente quirúrgico, tenemos los siguientes, que aquí les he puesto este gráfico ya que encontré por ahí. El temor al resultado de la cirugía. ¿Ya? Este es un temor que está presente en todos los pacientes. Todos los pacientes tienen miedo de que algo salga mal en la cirugía. Y esto se suele ver reforzado por la propia familia que también teme que pase algo malo en el proceso quirúrgico. Si la familia es colaborativa y más bien tiende a aliviar esta emoción, nos va a favorecer. Pero a veces la familia también apoya ese temor. ¿Ya? El miedo que todos tenemos, que es el miedo a la muerte. Obviamente, si te dicen que te van a operar y cuando ustedes dicen, entonces no hay ningún problema con la cirugía, y ellos el profesional médico te va a decir, hay una probabilidad de que fallezca en quirófano. Siempre lo decimos, porque es importante advertir al paciente que pudiese pasar algo malo en quirófano. Si bien vamos a tratar de minimizar ese riesgo tomando en cuenta ciertos procesos y así evitar que el paciente no sufra algún evento adverso, pero acuérdense que les había dicho antes, siempre estamos con la probabilidad de que ocurra algún evento adverso. Por más que hayamos todas las medidas, suele pasar. Puede ser que el paciente entró aparentemente sano y en quirófano se nos infarta. Justamente por esto, ¿no? Le da un infarto en quirófano, ¿ya? Entonces, como han escuchado historias, ustedes mismos de repente, personas que a veces los operan y luego fallecen, entonces hay ese miedo a la muerte, ¿no? Miedo al dolor, ya que todos ustedes han acompañado a alguien que ha sido operado, saben que duele. ¿Ya? Entonces, las personas, cuando entran al quirófano, están conscientes de que despierten de la anestesia, pudiesen presentar dolor. Y obviamente tratamos mentalmente de protegernos de ese aspecto. Miedo a no despertar de la anestesia, ¿no? A que después del procedimiento quirúrgico queden en algún estado de coma, etc. ¿Ya? Y la sensación de indefensión, que esto es justamente lo que más fortalece ese estado de temor en el momento que el paciente cruza la puerta. Interesantemente, como decimos, ya hasta el león más agresivo se vuelve manso
cuando cruza la puerta de quirófano. ¿Ya? La persona, por más que sea de las más fuertes, de las que ustedes ven que tiene un carácter duro, que soporta todas las cosas, cuando cruzan la puerta de quirófano, están, como decimos, como cachorritos, mansitos, ya con miedo porque se sienten indefensos, porque están solos adentro y saben que una vez que cruzan esa puerta, por más que tenga un carácter fuerte, eso no lo pueden aplicar ahí adentro porque las personas que le van a salvar la vida son justamente las que están ahí adentro, ¿no? Entonces, hay esa sensación de indefensión. Y peor si son niños o personas de la tercera edad. ¿Ya? Entonces, esos son los temores más frecuentes. Ahorita vamos a ver otros temores que también suelen tener los pacientes. Es importante que ustedes conozcan estos temores porque cuando el paciente ingresa a quirófano, ustedes tienen que entablar conversación con él y hablar de estos temores. Tratar de aliviar estos temores. Ya, reducir, si bien hay un riesgo de que muera, si el paciente te dice, no creo que salga, porque miren, hay pacientes que no te dicen directamente, me voy a morir, pero te dicen, de repente sea la última vez que la vea, cosas así, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta que ahí tiene esa sensación. Entonces uno tiene que decirle, tranquilizarlo, no, tranquilo, ahorita va a despertar como si no haya pasado nada, ya, y nos vamos a ver de nuevo, ya, o sea, cosas así como para aliviar estos temores. Y tenemos que tratar de identificarlos, ya. Bien, ¿qué cosas refuerzan estos temores? Eso aquí le puse, bueno, está en el mismo gráfico, ya, lo que son la separación familiar y el hecho de alejarse. Principalmente, como les digo, si es menor. Ya, en un niño pequeñito siempre hacemos que entre con el padre o con la madre, ya, uno de los dos, que entre hasta que el niño se duerma de la anestesia. Siempre hacemos eso en niños pequeños. Pero en niños mayorcitos, que ya son más independientes, realmente después de los 10 para arriba, o los adolescentes, ya van a entrar solos, pero siempre hay esa sensación de separación fuerte, ¿no? En los niños principalmente. En las personas adultas y la tercera edad ya no hay tanto, pero igual hay esa misma sensación al despedirse en el último momento. Ustedes saben, como cuando ustedes se despiden de un viaje, no sé si alguna vez han hecho un viaje largo de varios días, vamos, le viajaron a La Paz, a otro lado, y uno se despide como que nunca más se va a ver, lloran y todo. Es parecido la despedida en el momento que entra al quirófano, ¿ya? Y se les caen las lágrimas, eso incrementa la tensión emocional del paciente, que entra ya más tenso simplemente por el hecho de presenciar esa separación familiar ya ha ocurrido. Peor si estamos viendo que es una patología que pone en riesgo la vida del paciente. El hecho de que el paciente esté desnudo y haya perdido la intimidad. Cuando una persona está desnuda, es algo así como que un caballero de esos antiguos perdió su armadura. Se siente indefenso. El hecho de estar desnudo frente a otras personas es un estado en el cual uno se siente reducido dentro de nuestra propia humanidad. ¿Ya? Entonces, el hecho simplemente de estar desnudo favorece estos temores, ¿ya? Los favorece. ¿Ya? El hecho de que entren y vean aparatos, focos, sonidos, máquinas, de por sí ya impresiona. Peor si son personas que nunca han entrado a un quirófano. Porque las personas que ya han entrado por lo menos ya se sienten más ambientadas. Yo tenía una paciente, yo le decía que habían jugado 3 en raya en su barriga, porque tenía un montón de cirugías, pero de varias cosas, vesículas, apéndices, intestino, útero. Bueno, entraba como si estuviese en su casa al quirófano. Ya estaba acostumbrada a ver esos aparatos máquinas. En cambio, una persona que nunca ha visto eso, entrar de por sí ya lo va a asustar. El mismo hecho, fíjense, de sentarse en la mesa quirúrgica empeora el temor, porque es fría, ¿ya? Y ustedes están sin ropa, no se olviden. Solamente ustedes piensen en su mente qué se siente sentarse en algo frío y estar sin ropa. No sé, alguna vez
han tenido esa percepción de estar en un lugar bien frío, entonces incrementa el temor. Ya el ruido de las maquinitas, lo que nosotros estamos moviéndonos, agitados, porque incluso el personal se mueve de un lado, está a otro lado, ya, y nadie presta mucha atención al paciente más que el que está metiendo, que seguro va a ser uno de ustedes, un circulante principalmente, ya, hasta que está acomodado. Entonces eso empeora su estado de ansiedad. Las cánulas, sondas, vías, ¿no? Una vez que lo sentamos, le vamos a colocar su vía, eso significa un suerito, van a colocarle, ya, y ahí nomás ya el paciente con eso está muy temeroso. Al ver la aguja, como ustedes saben, hay muchos que ni bien la aguja se desmaya. En algunos casos tenemos que colocar sondas, drenajes. Las sondas vesicales, por ejemplo, las colocamos a veces incluso antes de entrar al quirófano. Entonces, el paciente ya con eso más asustado todavía. Bueno, lo que les decía hace rato, ¿no? Esto ya lo había mencionado, el personal moviéndose todo el tiempo, el hecho de ver el instrumental y un montón de medicamentos, frascos colgando por aquí y por allá. Todo eso genera, desde el punto de vista psicológico, un ambiente hostil, ¿ya? Que empeora el estado mental del paciente. Yo he tenido casos, y los van a escuchar, de personas que entran a quirófano e incluso ya estando con suero, antes de la anestesia, salen corriendo o se arrepienten y gritan, se desesperan y se salen. En algunos conseguimos contenerlos hasta que haga efecto la anestesia o algún sedante y bueno, ya los tranquilizamos ahí. Pero algunos se escapan del quirófano. Algunos ni siquiera dan un paso, abren la puerta del quirófano y para atrás. Ya, obviamente no es algo frecuente, pero pasa. Bien, otros temores, está el temor a lo desconocido, a no conocer qué es lo que pueda pasar en el proceso. Bueno, no sé si me escuchan, se me fue el audio. Ah, ya volvió. Ah, fue una pérdida de conexión corta. Bien, entonces, como decía, el temor a no saber qué es lo que uno va a encontrar en quirófano o lo que pueda pasar después del procedimiento quirúrgico. Es uno de los temores que cuando están presentes son los más difíciles de aliviar, ¿ya? Pero también al mismo tiempo son los que podemos reducir un poco dándole información, ¿ya? Sin embargo, el paciente a pesar de eso no va a estar tranquilo hasta que pase la cirugía. Luego está el temor a la anestesia, más que todo es un temor a dormirse y no despertar, ¿ya? Temor al dolor, que habíamos analizado, temor a la muerte, a la separación. En pacientes que se les va a hacer procedimientos que tengan que ver con alguna parte corporal, como cirugías de trauma, ya el temor a alteración de los patrones de vida, ¿no? Como cuando se le va a sacar un pie, una pierna, un brazo, etcétera, o algo que altere su estilo de vida, ya va el paciente también tener ese temor de que le pueda afectar en su vida posterior al quirófano, ¿ya? El temor de perder a una parte del cuerpo va asociado al anterior temor, pero este es un temor específico de no tener una parte del cuerpo, ¿ya? Es un temor bastante intenso y cuando el paciente realmente va a sufrir una pérdida, ya puede generar un trauma intenso en el paciente. Siempre todo paciente que va a ser operado en alguna cirugía que genere amputación, mutilación de alguna manera, siempre es bueno el apoyo psicológico, principalmente si son niños.
ya que en ese caso no solamente generará un trauma mental, sino alterará el propio desarrollo mental del niño, generando incluso conductas aberrantes. ¿Ya? Por lo tanto, el niño que va a ser operado de este tipo de problema, en cual tenga que perder una pierna, un brazo, necesita apoyo psicológico. Si bien nosotros le vamos a dar el apoyo necesario, como vamos a ver ahorita, en este tipo de casos no va a estar lo que nosotros vamos a hacer y se necesita un profesional especialista del área. ¿Ya? Bien. Ellos lo que van a hacer es armar un plan relacionado con nosotros, con el propio paciente, la familia, el personal médico, ya, en el cual le van a dar una serie de terapias para que pueda ayudar a afrontar ese temor. Ya, claro que eso cuando hay tiempo de preparar al paciente, porque si es a una urgencia, el tratamiento psicológico será posterior a eso y casi siempre es traumático y muy difícil de manejar. Bien, bien, entonces esos serían los temores que puede estar enfrentando el paciente al ingresar a quirófano. ¿Qué respuestas emocionales generarían en los pacientes y que son importantes conocerlas, ya que la identificación de estas respuestas defensivas nos indicaría que el paciente está sufriendo algún temor de forma intensa y tenemos que actuar para evitar que este temor vaya en contra del propio paciente. ¿Ya? Entonces, son tres las respuestas que tenemos que identificar. Primero, retraimiento. ¿Ya? Bien, el paciente retraído es el paciente que no quiere, entablar conversación con nosotros. Cuando se ha notificado de que va a ser operado, hasta el momento de la cirugía, él suele manifestar que está durmiendo mucho. Cuando ingresa a quirófano y nosotros queremos entablar conversación con él, generalmente muestra desinterés, falsas ilusiones. Ya nosotros tratamos de entablar conversación y no podemos hablar con él. Ya eso indica que él está retraído y eso se debe a alguno de los temores que hemos visto. El otro es la ira. En este caso, el paciente está molesto, incluso con los que lo van a operar, ya, o incluso está con la familia. Algunos responden de esa manera y responden, por lo tanto, con sentimientos de agresividad. Les cuesta adaptarse a la situación, suelen generar maldiciones, ya, y suelen tener siempre intentos de querer controlar todo en el quirófano. ¿Ya? Son los que te están diciendo, ¿y para qué voy a colocar esto? Y tiene que hacerlo así, y no se olvide hacer esto. Bueno, y generalmente, obviamente, como les digo, con sentimientos de agresividad. ¿Ya? Si bien el paciente va a ceder a la cirugía, acuérdense, cuando hablamos de relaciones humanas, les decía que cuando hay relaciones, ya hay las que tienen el lado positivo y el lado negativo. ¿Ya? Los que son positivos son los que están de nuestro lado, pero los negativos son los que nos están dando palo al mismo tiempo, ¿ya? Pero están con nosotros. Lo mismo es acá. Este paciente ya está con sentimientos de ira, incluso contra nosotros, pero está dispuesto a que lo operemos, ¿ya? Pero manifiesta. Hay que tener en cuenta que esta reacción de ira, se debe a que él está con temor, ¿ya? Y su forma de defenderse es estar con esos sentimientos de ira. El otro es la negación, ¿ya? Sería el hecho de que el paciente no acepta los resultados que pudiese haber y simplemente rechaza hablar cualquier cosa que tenga que ver con la cirugía. ¿Ya? Él simplemente evita hablar de ese tema, o sea, niega el procedimiento. Y durante todo lo que es la preparación prequirúrgica, él está haciendo bromas, está haciendo actitudes cuidadas, risas inapropiadas, ya está prestando atención a otros detalles que no son lo que es el quirófano.
¿Ya? Entonces, ese es un sentimiento de negación. Bueno, ante esos tres tipos de respuestas, nosotros tenemos que tener ciertas actitudes para poder determinar qué temor es y tratar de aliviar ese temor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros identificamos cualquiera de estas cosas, de estas tres respuestas? Primero, establecer una relación de confianza. ¿Se acuerdan cómo se hace eso? Primero, sonriendo y presentándose ante el paciente. Bueno, más adelante están los pasos que nosotros seguimos para mantener esta seguridad. Pero esto es específico sobre esto. Ya, entonces, establecemos una relación de confianza con el paciente. Ya, una vez que hacemos eso, tratamos de verbalizar los sentimientos. En otras palabras, tratamos de hacer que él hable sobre lo que está sintiendo en cuanto a la cirugía. Para eso tenemos que ser bastante directos en cuanto a eso. Tenemos que preguntar al paciente qué es lo que está pensando él sobre su cirugía. Hay que ser directos. ¿Ya? ¿Qué es lo que siente sobre su cirugía? ¿Ya? Hay que tratar de usar tacto, para comunicarnos con interés genuino. Eso significa hablar con delicadeza, ya no usar palabras que puedan asustar al paciente sobre cómo le van a sacar su útero y ya. O sea, no usemos esas palabras, sino hay que tener un poco de tacto. Es decir, de repente van a tener que sacarle el útero porque si no se va a complicar y usted puede fallecer por eso, pero lo estamos haciendo por su bien, para que mejore. ¿Ya? Hablar así, demostrar un interés genuino, o sea, hacer notar que lo que estamos haciendo es porque nos importa, no porque es un trabajo más. ¿Ya? Nunca hay que dar falsas seguridades y siempre hay que utilizar resultados realistas. O sea, tampoco, porque el paciente siempre trata de buscar que uno le garantice el trabajo y ustedes nunca deben garantizar el resultado. Nunca. ¿Ya? Tengan en cuenta que en salud no siempre todo es como queremos. ¿Ya? Así que si usted le dice, yo le garantizo que va a salir bien, le pelamos. No se debe garantizar. No hay que hacerlo sentir falsamente seguro. Y hay que ser muy realista en cuanto a los resultados. Si te dice, por ejemplo, le van a sacar el útero y te pregunta sobre si va a tener hijos o no, o qué posibilidad hay que tenga relaciones sexuales, cosas así que te preguntan. Y hay que ser bien realistas en eso. Hay que decirle, bueno, se va a sacar el útero, pero es por su bien, pero no va a poder tener más hijos. ¿Ya? Tener una actitud realista, pero hay que decírselo con tacto. ¿Ya? Podemos usar varias técnicas para reducir el estrés. Aquí hay una que se usa bastante y esto lo pueden hacer incluso antes de pasarlo al paciente a la mesa quirúrgica, cuando el paciente está en la camilla de traspaso, cuando lo están metiendo y están preparándolo para meterlo al quirófano, porque cuando uno entra al quirófano, lo vamos a dejar en una salita, donde lo vamos a preparar, cambiarle la ropa si es que no estaba, esta es la ducha que les mencionaba el otro día, etc. Entonces tenemos un ambiente para recepcionar al paciente antes de pasarlo a la sala quirúrgica. Entonces ustedes ahí pueden ir preparándolo, le pueden decir que se imagine un cielo azul y claro, con una nube mulidez suave, ya, blanca, ya, que se concentre 10 minutos en eso, vaya pensando en esa imagen, ya, mientras tanto, que lentamente él vaya relajando su cuerpo, ya. Bien, también ustedes pueden pedirle que se imagine un lugar favorito, algo que le guste, canciones que le guste, que tararee la canción que más le gusta escuchar o que a ella o a él les relaje. Siempre hay que escuchar con atención todo lo que él te va mencionando, tratando de detectar algún factor estresante y tratar de ver de dónde se origina esos tres sentimientos que hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Cuando el paciente empiece a tranquilizarse, porque después de esto, si ustedes incluso le hablan de una forma calmadita y suave, algo así como yo les hablo, entonces
el paciente va a empezar a tranquilizarse un poco. Cuando ustedes vean eso, refuercen esto diciéndole, ve, lo está logrando, tranquilícese y va a ir mejorando todo. Sigue así, respira un poquito más profundo y lento, ya se está relajando. Eso va a ayudar a que nosotros podamos identificar el temor y actuar sobre él. Bien. En cuanto a la respuesta fisiológica al proceso quirúrgico, ¿ya? Aquí vamos a hablar de la respuesta fisiológica del estado de estrés emocional, por si acaso, no tanto del mismo procedimiento quirúrgico, ¿ya? Porque aquí hay que diferenciar algo que a veces se confunde. Cuando hablamos de estrés, ya el estrés se divide en dos componentes, un componente psicológico y un componente físico. Ambos interactúan a nivel fisiológico. Cuando ustedes sienten temor de algo, eso lanza una señal en su cuerpo que genera una respuesta fisiológica. ¿Ya? Pero también cuando el cuerpo se ve agredido, ya no estoy hablando de un efecto psicológico, sino físico. Cuando el cirujano corta con el bisturí, también el cuerpo responde liberando las mismas hormonas. Es lo que es la respuesta fisiológica al estrés. En este caso, obviamente, a la cirugía. Cuando pasa eso, inmediatamente nosotros empezamos a liberar algunas hormonas, lo que son las catecolaminas. Estamos hablando de lo que es la adrenalina, noradrenalina. Luego liberamos glucocorticoides, como el cortisol, hormonas de crecimiento y glucagón. ¿Ya? Estas hormonas van a generar cambios en el cuerpo, ¿ya? Que pueden ser contraproducentes para el mismo proceso quirúrgico, ¿ya? Todo dependerá de la duración y la intensidad, como están viendo, de esa respuesta fisiológica. Por lo tanto, si estamos hablando que hay un componente psicológico y un físico, al actuar sobre el componente psicológico, reducimos la intensidad, porque no lo vamos a poder hacer desaparecer por ese caso, porque en el momento que el cirujano corte, va a haber una respuesta fisiológica al estrés. Pero lo que hacemos es reducir el efecto psicológico y por lo tanto también reducir esa respuesta hormonal que está teniendo el cuerpo, ¿ya? Y así el efecto de estas hormonas sea más corto y de menos magnitud. ¿Ya? Esta respuesta hormonal en el cuerpo va a favorecer algunas cosas, ¿no? Puede empeorar lo que es la enfermedad en sí que tiene el paciente, las infecciones, alterar lo que es la medicación que está recibiendo el paciente, ya que si yo estoy dándole una droga que me va a hacer favorecer la frecuencia cardíaca y sabemos que la adrenalina hace lo mismo, entonces me va a descompensar al paciente, ¿ya? Además, hay que entender que todo esto depende también de esos mismos factores en cuanto a su magnitud. Bien, ¿qué puede generar eso? Primero, variación en los signos vitales. Van a aumentar lo que son la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. O sea, el paciente va a tender a que se le suba la presión, a que suba la frecuencia cardíaca y respire más rápido. Esto puede generar, si el paciente, por ejemplo, era hipertenso de base, que desencadene una crisis de hipertensión severa. Si no, me va a incrementar la presión, de repente a un nivel leve y moderado, que también va a ser contraproducente en el procedimiento quirúrgico. Ya, va a generar vasoconstricción en vasos periféricos, lo cual hace que el paciente va a sentir más frío, incluso puede empezar a temblar dentro del quirófano, porque va a empezar a sentir frío en las manos, en los pies, en los labios y en las orejas. A nivel renal, va a disminuir la función renal y por lo tanto el paciente va a dejar de producir la misma cantidad de orina, lo cual puede hacer que nosotros valoremos mal la diuresis que está teniendo el paciente. A nivel de lo que son los vasos del aparato digestivo, el estómago y el intestino, va a hacer que también estos reciban menos sangre y eso puede generar
como están viendo, náuseas, vómitos, y eso siempre es perjudicial antes de una anestesia. Y distensión abdominal, que eso es que se hinche de gases, y que esto va a ser perjudicial en el postquirúrgico, ¿ya? Bien, entonces, como están viendo, hay un efecto físico de lo que es el estrés. ¿Ya? Entonces, ¿qué consecuencias, por lo tanto, va a tener esa ansiedad? Va a tener mayor estimulación adrenérgica, eso significa va a liberar mayor cantidad de las hormonas que van a generar lo que acabamos de ver. Ese aumento de la frecuencia cardíaca y de lo que es la presión arterial va a hacer que el cuerpo esté más tenso, ¿no? Va a necesitar más oxígeno para trabajar, principalmente porque el corazón está haciendo más esfuerzo. Entonces va a haber mayor demanda de oxígeno a nivel miocárdico, lo cual pudiese hacer que un paciente que probablemente no se infartaría en quirófano le dé un infarto, porque ese corazón necesita más oxígeno y no le puede dar debido al hecho de que está sufriendo estrés. Va a haber un aumento de agregación plaquetaria, eso va a generar formación de coágulos dentro del quirófano, pudiendo producir trombosis, teniendo en cuenta que el paciente de por sí en quirófano va a estar en una misma posición por el mismo tiempo, y esto favorece la formación de coágulos. Va a haber taquicardias, arritmias, subidas de presión arterial, va a haber mayor dolor el postoperatorio, ¿ya? Y como se libera cortisol, más fácilmente va a ser atacado por las infecciones. Bien, esos serían entonces los efectos que generaría esta ansiedad, ¿ya? Eso puede generar que el paciente tenga una prolongación hospitalaria, o sea, esté más días internado, porque obviamente su cuerpo tardará en recuperarse más tiempo. Y puede hacer también que tenga respuestas inadecuadas como llanto, negación, agresividad. Bien, se me está acabando el tiempo, así que yo creo que hablé mucho. Me falta este poquito, pero esto lo vemos el lunes, ¿ya? Mejor si le tiene una leyita, así el lunes de entrada simplemente le explico rapidito y ustedes me preguntan algo sobre esto. Ya, es lo que nosotros debemos hacer para que el paciente se sienta más seguro al quirófano. Como ven, está en 3 partes, se lo he puesto así para que lo entienda fácilmente. Del momento que entra el paciente, cuando estamos preparando dentro del quirófano y cuando el paciente está despertando. ¿Qué vamos a hacer para aliviar esa tensión psicológica? Como ven, son pasos sencillitos como presentarse, llamarlo por su nombre, mantener una actitud empática, en otras palabras, ponerse en el zapato del paciente, estar escuchando todo el tiempo y respondiendo a sus dudas, temores y sentimientos. ¿No? Bien, y así como ven, son pasos sencillos que si ustedes los cumplen, disminuimos esa tensión. Y los pacientes que ya la tienen, hacemos lo que vimos más arriba, el tratar de identificar qué temor tiene y aliviar directamente ese temor. Bien, se me acabó el tiempo. Nos vemos entonces el día lunes. Ya estén atentos a lo que les voy a ir publicando y a los cuestionarios que van a ir saliendo. ¿Ya? Bien, nos vemos el lunes, chicos. Que pasen un bonito Hasta el lunes, fin de doctor. semana. Hasta el lunes, doctor, hasta el Chao, chao. lunes. Que descansen. Hasta luego. Chao, se cuidan.